permite apartar las vacas gestantes y enfocarnos en las que están vacías, ver qué está ocurriendo en ellas y qué podemos hacer para que ellas logren quedar gestantes. Otra meta del diagnóstico de gestación es poder tener una técnica que me permita detectar la preñez lo más temprano posible. En una vaca, ¿cuánto creen ustedes que debe ser los días para el diagnóstico de gestación? ¿Cuál es lo más temprano que puedo llegar para hacer un diagnóstico de gestación? 35, 40 días. ¿Quién está de acuerdo con su compañero? ¿O quién no está de acuerdo? ¿Quién tiene una opinión distinta? ¿Ah? 12 meses. 2 meses, ok, 60 días, ¿verdad? 2 meses, 35, 45. ¿De qué depende el tiempo para detectar la gestación? De la técnica que estoy utilizando. Si es palpación rectal, la recomendación es 45 días, a partir de 45 días, 60 días, para realizar la técnica de diagnóstico. ¿Por qué no lo puedo hacer a los 25 días? No hay nada, dice el compañero por allí, no hay signos de gestación. Con la palpación es difícil, imposible detectar signos de gestación. Por lo tanto, pudiera utilizar yo a los 25 días otra técnica diagnóstica, ¿cómo qué? Es posible en una novilla con 25 días, si hay suficiente luz uterina, líquido uterino, detectar el embrión, detectar el líquido amniótico con la ecografía. Está bien. ¿Qué otra técnica? Los test hormonales, ¿verdad? Yo puedo tomar una muestra de sangre y medir la progesterona. ¿Cuánto debe ser la progesterona en una hembra gestante? O mejor dicho, ¿cuánto es el nivel de progesterona en una hembra que no está gestante? ¿Quién se acuerda? En una hembra que no está gestante, los niveles de progesterona son menores a 1 nanogramo por ml. En líneas generales, 0,1, 0,3 nanogramos por ml de leche o de sangre. Pero existen otras técnicas diagnósticas que las vamos a ver en el transcurso de la clase. 60 días, también. Tú estás en lo cierto, el compañero está en lo cierto. Ah, tú, ¿verdad? Fuiste la que dijiste 60 días. 35, 40 días tiene que ser muy práctico y de mucha práctica. Nuevamente acertado. 30 días podemos diagnosticar gestaciones si somos habilidosos, si tenemos la sensibilidad suficiente en nuestra mano y la destreza para detectar la gestación. Pero para ustedes que están comenzando, mi recomendación es 60 días y vayan bajando hasta los 45. Ya 35 días no lo recomendamos, a pesar de que puedas detectar una gestación y que puedas tener la habilidad, porque siempre hay la posibilidad de una muerte embrionaria. Palpándola o no palpándola, a los 35 días, el porcentaje de muerte embrionaria está presente todavía. Entonces yo no hago nada con diagnosticar una vaca, darla preñada y decir yo soy palpador Pedro Los Palotes, que a los 30 días ya detecto gestación, cuando hay un porcentaje de 5% de que pueda ocurrir una muerte embrionaria y el inicio de una nueva actividad cíclica. No hago nada porque entonces estoy dando un animal preñado que posteriormente posiblemente no lo detecte, que perdió la gestación y entonces aparece en el sistema como preñado cuando realmente no está preñado. Entonces la recomendación es 45 días. A partir de ahí, palpación rectal, 45 días. Eso puede pasar una gente que no lleva un buen control. Puede ser que tenga 6 meses de lactato y el médico la puede palpar y se encontró con eso porque yo lo vi. Esto tiene 30 días y tenía 6 meses lactato. Sí. O sea, si ya tenía monta, Posiblemente no se dieron cuenta, ¿no? Pero podemos sí diagnosticar, pero la recomendación es a partir de 45 días, palpación rectal. A 30 días, en el caso de lo que tú estás diciendo, se va a secar, ya se va para el escotero, ¿correcto? Porque una vez que se seca, sale de la sala de ordeño y del módulo de ordeño y se va para un lote que llamamos seco, al escotero, y ustedes lo llaman los llanos, no hay nadie de los llanos aquí, no había nadie de los llanos, ¿verdad? Creo que ganado horro, algo así le dicen, ganado horro, ganado seco. Y ese animal ya no tiene los controles rutinarios que tiene una vaca que está en la vaquera, ¿correcto? Entonces
entonces sí, la diagnosticamos preñada y la podemos dar preñada. ¿Y por qué detectar lo más temprano posible? Dependiendo de la técnica que tengamos, porque eso nos permite tomar decisiones, sobre todo con las que están vacías. Adelante. También es como meta del diagnóstico de gestación tener la habilidad de determinar la edad de la gestación. Es decir, un examen de gestación no es completo si no tiene la edad de gestación. Es decir, no es llegar, está preñada, doctor, está preñada, listo, se fue, no, está preñada, nombre, apellido ahora, ¿cuántos días tiene? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. El diagnóstico de gestación va acompañado de la determinación de la edad de la gestación. Y además de eso, el diagnóstico de gestación debe ser capaz de determinar la viabilidad del concepto, determinar si está viable, si hay indicios de que está ocurriendo una muerte embrionaria, etc. Y ojalá, si podemos determinar el sexo, al momento del diagnóstico de gestación, como ocurre en humanos, eso sería una herramienta extraordinaria y un examen completo del diagnóstico de gestación. ¿Cuáles son los métodos para el diagnóstico de gestación? Aquí está listado. No retorno. ¿En qué consiste el no retorno? ¿Cuánto dura el ciclo de la vaca? Dijimos 21 días. Si la vaca salió en celo hoy y yo la insemino y han pasado 21 días y ella es una vaca de 21 días de ciclo menstrual, 21 días, y tiene 25 días, el método de no retorno en celo me puede a mí sugerir que la vaca está preñada, porque no ha ciclado nuevamente, no ha retornado la ciclicidad. ¿Queda claro? Eso es lo que significa no retorno. ¿Lo podemos utilizar nosotros? Sí. ¿Lo recomendamos utilizar? No. No es un método efectivo para diagnosticar la gestación en ganado a nivel tropical. ¿Por qué? Porque el método del no retorno en nuestros sistemas de producción está basado en la observación visual. La vaca estuvo en celo, la noté y luego voy a monitorear si en el lapso que le corresponde vuelve de nuevo en celo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque acá los registros son muy malos. Y segundo, porque los animales nuestros están en pastoreo y por cada 100 hembras que salen en celo, somos capaces de detectar apenas el 50%. Lo que quiere decir que el 50% que realmente salió en celo no lo detectamos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un método que tiene 50% de veracidad? Por lo tanto, descartado el método de no retorno como herramienta de diagnóstico de gestación en nuestras condiciones. La palpación rectal, la ultrasonografía, el test de resistencia eléctrica vaginal y algunas pruebas de laboratorio como la determinación de hormonas y otras sustancias son los métodos que recomendamos para el diagnóstico de gestación. ¿Cuál vamos a utilizar? Ultrasonografía y palpación rectal. Las herramientas que tengamos. Si tengo un ecógrafo, utilizo ecografía acompañada de palpación rectal, o mejor dicho, palpación rectal acompañada de ecografía. Si no tengo un laboratorio cerca, no tengo un dispositivo para determinar la resistencia eléctrica vaginal, pues debo ir utilizando la técnica que tenga disponible. Y vamos a ver que cada una de estas es más o menos eficiente de acuerdo a las diferentes condiciones. Para mí, estas dos técnicas de diagnóstico de gestación siguen siendo las herramientas a utilizar. Económicas, y la palpación rectal obviamente es económica, precisa y confiable. ¿Cuál de esas dos vacas está en celo? La que está abajo. La que está abajo. ¿Y la que está arriba? Va a estar. No necesariamente. Puede estar entrando en celo, puede estar saliendo en celo, o simplemente puede ser una hembra que detecta las feromonas y sabe que ella está produciendo hormonas dentro de esas feromonas y simplemente tiene la conducta, es un instinto y la monta. Pero nunca puedo decir que esta hembra que está aquí está en celo. Lo que sí puedo hacer es observarla con más frecuencia, estar pendiente de ella. Ya yo sé que esta está en celo, si se quedó quieta, estática, inmóvil.
pero esta registro el número y estoy pendiente de ella para seguirla observando a ver si manifiesta la conducta deseada. Palpación rectal es el método más fácil, económico y seguro de aplicar. La meta es diagnosticar el 100% de las gestaciones a partir de los 45 días. Ese 100% varía de acuerdo a la experiencia, a la habilidad de la persona. En la medida que nos convertimos en un experto en la palpación rectal, somos capaces de diagnosticar el 100% a esa edad de gestación. Reglas doradas de la palpación rectal. En la vaca, se debe examinar el tracto completo antes de declarar un animal vacío. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy haciendo la palpación rectal y yo tomo el cuello y evalúo el útero y el cuerno izquierdo y no encontré el cuerno derecho, no puedo decir que está vacía la hembra. Tengo que evaluar ambos cuernos, porque la gestación puede estar, si es una gestación temprana, en el cuerno que no logré ubicar. Entonces, tengan eso en cuenta. Se debe conseguir al menos un signo primario de gestación para decir que está preñada. Por lo tanto, cuando vayamos a práctica, ustedes, cuando me digan que una vaca está preñada, es porque detectaron con su mano un signo primario de gestación. ¿Cuáles son los signos primarios de gestación, Luis? De la vaca. De gestación. Sí, de preñez. Ricardo, ¿qué te visita, Ricardo? Signo primario de gestación en la vaca. Empieza a bajar de leche, ¿no? No. Estructuras internas. La presencia del embrión. La presencia del embrión. Ok, ¿y qué detectamos? ¿Qué estructura detectamos del embrión? Es más avanzado ya después del feto. No sé. Un bulto, por decir así. El cuerpo líquido creo que se puede palpar, pero creo que tengo entendido que eso no se puede hacer con fuerza porque creo que el embrión es glúteo dependiente. Si tiene poco días de efecto, usted siente cambios en el útero. Cambios en el útero. Ok, ya nos estamos acercando un poco. ¿Qué cambios hay en el útero? Se siente como La más posición. Deslizamiento de la membrana. flexible, más. Ok, ya nos estamos acercando. Como más rígido. Hasta ahora nada más han dicho un signo primario de gestación y parcialmente su compañero, ¿verdad? Presencia del deslizamiento de la membrana, ¿cuál? Coriolantoidea. El deslizamiento de la membrana coriolantoidea es un signo primario de gestación. Es decir, permiso, yo hago esto así, ¿verdad? Y puedo denotar que entre la pared uterina y el interior del útero hay una membrana. Yo hago ese pellizcamiento y puedo sentir esa membrana coriolantoidea. Ese es un signo primario de gestación. ¿Qué otro signo primario de gestación? Dijeron un embrión. Si estoy haciendo ecografía y veo un líquido anecoico en la cavidad uterina, completamente negro, con una estructura ecogénica de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, que representa un embrión, es un signo primario de gestación. Pero estamos hablando aquí de la palpación rectal. Hay una estructura que se llama la vesícula amniótica. La presencia de la vesícula amniótica es un signo primario de gestación. Por ahí escuché por allí cotiledones, ¿verdad? Tú lo dijiste, ¿verdad? Son los placentomas. Los placentomas es otro signo primario de gestación. ¿Y qué nos falta? Si yo meto la mano, por ahí Desiree dijo en algún momento, no, Desiree dijo en algún momento, el movimiento fetal, ¿es posible detectarlo? Sí. Después que el feto ya tiene toda una morfología desarrollada, él se mueve. Y de hecho, si está próximo a nacer, si está acercándose al canal de parto, meto la mano, me succiona los dedos como si fuese los pezones de la vaca. Entonces, si yo encuentro eso, obviamente es un signo primario de gestación.
ya estamos hablando de una gestación muy avanzada, pero antes yo puedo encontrar un feto, ¿correcto? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego, otra regla dorada de la palpación rectal es determinar la gestación. Debe ser el primer paso de la evaluación por la palpación y hasta ahora los únicos signos primarios de gestación a través de la palpación rectal son el deslizamiento de la membrana, la vesícula amniótica, el feto y los placentomas. Son los únicos signos que me indican que una hembra está gestante. Por ahí escuché balotaje, cuerpo lúteo, tonicidad o la rigidez del útero. Ya eso no son signos primarios de gestación, son signos secundarios de gestación. ¿Y qué significa que sean signos secundarios de gestación? ¿Qué es un signo secundario, doctor? Que se nota después de los primarios, o sea, es menos común. Es una respuesta muy conveniente. Es correcto. Signo secundario es un signo secundario. Puede estar presente en una gestación, pero también puede estar presente cuando no hay una gestación. Por ejemplo, una patología. ¿Correcto? Por eso se dicen secundarios. ¿Qué es importante para hacer el método de gestación por palpación rectal? Sujetar el animal, sobre todo si son estos animales bogíndicos. ¿Cómo lo voy a sujetar? Dependiendo de las condiciones que tenga la finca. Un brete, una manga, una soga, amarrándolo, pero debo dejar o permitir que el animal se quede inmóvil para yo poder hacer un examen de gestación. Ahí están tus compañeros de graduación. Steven Rangel, Ramón Hernández, Oriana González, Adriana Camacho, y allá no veo más. Okay. Puedo colocar los animales orientados hacia la mano con la cual yo hago el diagnóstico de gestación. ¿Qué mano utilizo para hacer el diagnóstico de gestación? La mano contraria a la mano que corresponde. Por ejemplo, si yo soy diestro, utilizo la izquierda, la siniestra. Si yo soy siniestro, utilizo la derecha. Para que tu mano diestra, que es la mano con la que escribes, la mano hábil, la mano con la que puedes manejar un instrumento, te quede libre. Por ejemplo, si vas a hacer una biopsia uterina, una citología uterina, una inseminación artificial, una transferencia, esta es tu mano más diestra. ¿Tú eres derecha? Ok. Entonces, por esa razón, palpamos con la izquierda. Muchas veces estamos palpando y tenemos la tabla y estamos anotando. O si tenemos el ecógrafo, estamos palpando y estamos introduciendo los botones, marcando, etc. Esa es la razón, no es un capricho. Como la mayoría de las personas son diestras, las mangas están diseñadas en las fincas para diestros. Es decir, por ejemplo, el área donde se introduce la mano está del lado derecho. Por eso ustedes ven estos animales dispuestos en esta forma. Y allí, obviamente, uno con otro se sujetan. Desventajas, en el caso de comparar esto con un brete, que a veces aquí un animal se puede caer y después entonces queda allí, otro les pasa por encima y en algunos casos ha habido que sacrificar animales porque quedan allí completamente traumados o ocurre un accidente como una fractura. Sin embargo, es lo más económico, es lo más conveniente. Palpación rectal, esa es la posición del operador. Cuando nosotros, hay algo que no les mencioné allí, que es importante. En el caso de los zurdos, Del otro lado. o sea, se puede posicionar de cualquier forma en la manga. No, aquí tu mano derecha no vas a poder evaluar. Tienes que colocarte de este lado y entonces palparías por este lado. Es que ustedes zurdos son incómodos cuando escriben así, un momento. Los Te va a tocar, el fondo no está ahí. Vamos a- ¿Qué pasa con los zurdos, ah? Te va a tocar. Y El fondo no está si, ahí. y si es un brete, no tienes problema. Son mejores. Puedes, lado izquierdo o lado derecho, es indiferente. ¿Correcto? ¿Qué es importante? Que cuando hacemos la palpación rectal, y eso lo van a hacer ustedes cuando vayamos a la práctica, no es entrar con un avestruz, meter la cabeza y meter la mano, a ver qué encuentran. No. Este es un momento único, especial.
en donde el paciente va a entrar en contacto con ustedes. Entonces, ¿qué aprovechamos? Evaluamos condición corporal, evaluamos presencia de ectoparásitos, evaluamos el estado general del animal, no es solamente la palpación. Y eso es importante porque si yo hago una palpación rectal y registré la condición corporal y hago el análisis de este mes y lo comparo con el mes pasado, el promedio del mes pasado fue 3.25 y ahorita fue 2.0 o 2.25 y encontré que todos los animales, la mayoría están en anestro, sin actividad ovárica. ¿Cuál es la causa de ese anestro? Nutricional. Entonces, por eso es importante aprovechar que el animal está entrando allí a la consulta. Ok, es importante posicionarse de una manera que quede cómodo y también no solo garantizar la integridad de la vaca, sino la integridad de ustedes. Si la vaca está incómoda, no está bien acomodada, se está moviendo para adelante, para detrás, se agacha, se sube, y ustedes tienen la mano dentro de ese animal y está dentro de las varetas, se llama, ¿qué puede pasar con el brazo de ustedes? Una fractura. Entonces es importante que ustedes preserven la integridad del animal, pero más importante la integridad de ustedes también. Es importante posicionarse en la posición correcta, utilizar lubricante para introducir la mano. Cuando es lubricante, no es heces de otra vaca para ir a introducir la mano en la vaca siguiente, ¿correcto? Importante, en la palpación rectal. A ver, Saraí. Más corta. Uñas tienen que estar Más cortas. corta, más corta. No está tan larga. Cuando el profesor dice la práctica, yo Parece gatúbela. Las uñas tienen que estar cortas. ¿Por qué? Porque cuando estamos aprendiendo a palpar, parecemos unos gatos. Están así, arañando, irritan el recto, sangramiento, el animal se pone incómodo, aprieta, se echa para adelante, se echa para atrás, se tensiona, hay contracción en el recto, contracción en todos lados, un desastre. No se puede hacer el examen. Y además, que es un animal, no está anestesiado. Imagínense que ustedes, alguien venga y le introduzca la mano por el recto y empiece a arañar allá adentro. Entonces, uñas cortas y además de eso, relajarse al momento del examen y hacer la palpación lo más sutil posible. Esperar, yo les voy a ir dando tips en la medida que vamos viendo la clase, esperar que el animal esté relajado y no resistirse al animal. Uñas cortas producen sangrado, sangrado complica el examen de palpación. Para introducir la mano en el recto, nosotros primero estimulamos con los dedos, es decir, podemos introducir un dedo, 2 deditos, 3 deditos, para que el ano y los músculos se vayan relajando. Y coloco la mano en forma de cuña, y está lubricada, y puedo ir poquito a poco. Créanme que cuando ustedes intentan eso, el animal va a empezar a contraer, pero en la medida que ustedes lo hagan sutil, pacientemente, él se va a relajar un poco. Va a estar incómodo, pero va a estar relajado que si lo estuviesen haciendo de manera brusca. En algunos casos es recomendable vaciar las heces, porque obviamente el recto siempre tiene heces en una condición fisiológica normal. Y entonces ese vaciado de las heces lo podemos hacer simplemente barriendo, arrastrando las heces sin sacar la mano, sino que barremos hasta acá y va saliendo las heces. O simplemente, si no queremos vaciar las heces y tenemos suficiente experiencia, nos vamos por debajo y dejamos las heces encima de nosotros. Nunca sacar la mano cuando se está vaciando el recto, porque cuando saco la mano, entra aire. Entonces, la presencia de aire en el recto va a producir un fenómeno que se conoce como embalonamiento. Toda la estructura del recto se dilata y entonces pega el tracto reproductivo al piso de la cavidad pélvica, y entonces allí es imposible ubicar los cuernos, sobre todo cuando se está aprendiendo, por el hecho de que no tenemos la sensibilidad suficiente en nuestras manos para diferenciar esto es cervix, esto es cuerno, esto es un ovario. Cuando ustedes introduzcan la mano por primera vez, ¿quiénes han tenido la oportunidad de palpar una vaca? A casi todos. No, entonces yo estoy hablando de más.
van a encontrar el universo indefinido de nada. ¿Quién logró ubicarse de ustedes cuando introdujeron la mano por primera vez? Tú pudiste ubicarte, encontraste todo el tracto, ovario, todo. Fenómeno. Pero una salida como usted. Ah, ok, pero pudiste encontrar. Es más, una vez de una de martinismo. Ok, de tracto reproductivo. Ah, buenísimo, eso fue una buena experiencia entonces. ¿Qué es el frimartinismo? Para eso es o deseado. Ok. Cuando la hormona del macho afecta el órgano de la hembra, cuando los ambos son embriones. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente en la hembra? Hay poco desarrollo en los Agenesia. ¿Agenesia de qué? Gonadal del tracto reproductivo, puede ser bilateral, puede ser unilateral. Hay una vulva que no es normal, hay un penacho de pelo, y entonces ustedes meten la mano, ni siquiera miran, ¿verdad?, la vagina o la vulva, perdón, y están con la mano buscando y nunca encuentran nada. No van a encontrar nada, no hay un tracto reproductivo, porque no se desarrolló el tracto reproductivo. Ok, otro tip, evitar la manipulación si existe embalonamiento, la presencia de ese aire, o si existe contracciones intestinales. Cuando ustedes introduzcan la mano, eso es un estímulo. Una vez que tocan el ano, introducen los dedos, ahí hay un estímulo para la motilidad gastrointestinal. Y el recto también se mueve y comienza a evacuar las heces. Cuando eso está ocurriendo, no vayamos contra la corriente. Si vienen contracciones, nosotros dejamos de manipular, simplemente cerramos la mano y en la medida que avanzan las contracciones, nosotros avanzamos para adelante. Y luego volvemos para atrás, para que esas contracciones desaparezcan. ¿Qué otro aspecto es importante? En el momento de las contracciones, podemos con los dos dedos índice o estos dos dedos ir hacia adelante el anillo, tomarlo y luego pues entonces llevarlo hacia atrás, es decir, tomar el pliegue y arrastrar hacia atrás. Eso también nos ayuda a que desaparezcan las contracciones. En la vaca, la palpación rectal tiene una guía, la comenzamos por el cervix, ese es nuestro órgano blanco. Cuando metemos la mano en una vaca, el órgano que debemos ubicar siempre debe ser el cervix. No importa si está vacía, si está preñada. Ese debe ser nuestro órgano blanco. Por lo tanto, la primera práctica la enfocamos a que ustedes puedan ubicar el cervix, el cuello uterino. Este cuello uterino, al encontrarlo, nosotros vamos a proceder a manipular. Y una vez que lo manipulamos, más adelante les voy a presentar un flujograma en donde de manera sistemática hacemos la evaluación o el diagnóstico de gestación. El examen ginecológico debe ser sistemático. ¿Qué debe ser sistemático? ¿Qué indica eso? Que en orden. metódico y en orden. Es decir, si yo me estoy preparando para venir aquí a la clase, no me pongo los zapatos y después me voy a colocar el interior, ¿verdad? Yo creo que lo primero que me pondría sería el interior. Luego el pantalón, luego las medias y luego los zapatos. Bueno, eso es lo que quiere decir sistemático. No es que yo metí la mano y entonces va a buscar el ovario izquierdo y en la siguiente vaca empiezo a buscar lo que me encuentre. No, es cervix. Una vez que ubico el cervix, útero. Una vez que evalúo el útero, ovarios. El cuello uterino se localiza en el piso de la cavidad pélvica, cerca de la parte frontal del suelo pélvico. Lo que quiere decir que una vez que ya introduje la mano, las contracciones se dieron, la vaca está relajada, yo puedo hacer esto con mi mano, no hay un pliegue que me impida poder abrir la mano, porque recuerden que vamos a utilizar nuestra habilidad digital. Todos los dedos allí van a empezar a recibir información. Temperatura, presión, tensión. Entonces, desde el punto de vista digital, yo voy a tratar de ubicar el tracto reproductivo. Entonces, el animal tiene que estar relajado.
Una vez que logro eso, entonces comienzo a hacer este movimiento de barrido hasta ubicar el cervix, que normalmente debe estar localizado en el piso de la cavidad pélvica. A veces está enrollado el tracto reproductivo y está aquí al lado izquierdo. Pero el primer paso es esto. Si no lo encuentro aquí, entonces me voy un poquito por acá. ¿Cómo se siente el cervix? Con un cuello de gallina a la palpación rectal. Entonces comiencen esta práctica. Cuando vayan a sus casas, ayuden a su mamá a cocinar, descongelan el pollo y lo empiezan a agarrar por el cuello. Así se va a sentir. Puede ser de gallina, puede ser de pavo, puede ser de avestruz. Varía de tamaño, de acuerdo a la raza, al número de parto, a la presencia de patologías, etc. El tamaño de este órgano depende de la edad de la hembra, número de parto, raza. Por ejemplo, en el ganado Bos indicus, el cuello uterino tiene forma cónica. Normalmente está el vértice hacia adelante. En animales taurinos es de forma tubular. Entonces, no necesariamente. Puede haber una vaca Bos indicus así y puede haber una vaca Bos taurus así. Pero en líneas generales, esa es la forma. Y aquí lo tenemos. Un tracto reproductivo de una raza y otro tracto reproductivo de otra raza. ¿Cuál creen ustedes que corresponde a la vaca Brahma de estos dos? El Brahma es el más grande. Este. Y este. Ok. ¿Y cuál será entonces el de Angus? El contrario. Normalmente, las vacas Bos indicus tienen anillos más tortuosos también. El canal cervical es un poco más tortuoso que animales taurinos. En los animales taurinos es más recto, con menos anillos inclusive. En el ganado Bos indicus puede llegar a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 6 con el ojo cervix proyectándose a la vagina. Los ovarios, ¿cómo lo ubicamos? A través del método indirecto y a través del método directo. ¿En qué consiste el método indirecto? El método indirecto simplemente, como decir aquí más adelante, no está esa lámina. El método indirecto consiste en, paralelamente al cervix, del lado izquierdo debería encontrar el ovario izquierdo y paralelamente del lado derecho el ovario derecho. Ese método yo no lo recomiendo porque muchas veces los ovarios están en posiciones diferentes de acuerdo a la motilidad, a la presencia de contenido en el rumen. A veces el animal lo trajeron apurado y entonces mientras venía corriendo el tracto reproductivo, inclusive a veces puede estar el ovario izquierdo del lado derecho, el ovario derecho del lado izquierdo. Entonces yo recomiendo utilizar el método directo, que consiste en ir por el cervix, bifurcación del cuerno, de los cuerno izquierdo, voy palpando el cuerno izquierdo, él me va a llevar al ovario izquierdo. Luego me retrocedo, bifurcación, cuerno derecho, ovario derecho. Ese es el método que les recomiendo que apliquen. El ovario, ¿cómo se toma? Así como lo están viendo en esas dos imágenes. Tomo el ovario, simplemente lo introduzco entre mis dedos y hago esto con el dedo pulgar. El caso del izquierdo, los ovarios tienen, ¿verdad?, dos caras. Una cara, en el caso del ovario derecho, cara lateral, cara medial, borde superior, borde inferior, polo anterior, polo posterior. Cuando lo tengo aquí en mis manos, el ovario derecho, con mi dedo pulgar, puedo evaluar cara lateral, borde superior, polo anterior. Y en el caso, con el dedo índice, puedo palpar o sentir la cara medial, el borde inferior y el polo anterior. ¿Correcto? Porque puedo cambiar mi configuración de los dedos. Y en el caso del ovario izquierdo, lo contrario. Métodos para el diagnóstico de gestación, importante la palpación de los ovarios en el caso de un animal vacío. Nunca palpamos los ovarios cuando una hembra está gestante.
No es necesario. Si ya está gestante, está gestante. Entonces, cuando la hembra está vacía, es importante, ya le di el nombre, así como para la vaca preñada es importante dar la edad de gestación, para la vaca vacía es importante dar qué estructura tienen los ovarios. El folículo son estructuras que están llenas de líquido, se sienten como una vesícula, tienen las siguientes características: es turgente, es decir, que cuando yo hago la palpación siento que hay resistencia, y cuando hago presión se hunde el tejido, pero luego vuelve a elevarse. A eso se refiere turgencia. Tóquense eso aquí, ustedes aquí. Así tal cual se siente un folículo. Hay cierta turgencia aquí. Lo que pasa es que quizás tú no tienes. Ay, pobrecita, no tienes músculo. Allí, mira. Allí. Eso es turgencia. ¿Cómo es el folículo? Tiene una forma normal, normalmente es ovalada. No forma corona, obviamente no deforma el ovario, y tampoco está dividido, no divide el parénquima del ovario. En el caso del cuerpo lúteo, él es firme, deforma el ovario, forma corona, no todo el tiempo, pero puede llegar a formar corona y divide el parénquima del ovario. Voy a tratar de dibujar aquí, quizás de este lado. Vamos a dibujar un ovario o un folículo. Un folículo, normalmente, como les decía, es turgente. Cuando ustedes presionan aquí, sienten que se hunde el tejido y pueden diferenciar los bordes del estroma ovario. Y cuando sacan el dedo, él vuelve y se levanta. Mientras que el cuerpo lúteo puede deformar el ovario. ¿Qué significa deformar el ovario? Que puede formar esta estructura, cambia la forma. Y normalmente forma esta corona, no necesariamente. Eso es para diferenciar desde el punto de vista morfológico. Un folículo nunca forma corona, el cuerpo lúteo puede llegar a formar corona, porque puede haber un cuerpo lúteo que es completamente intraestromal. Es decir, ustedes lo palpan porque básicamente logran palpar el ovario contralateral y se dan cuenta que el ovario contralateral es mucho más pequeño. Este lo duplica o lo triplica en tamaño y tiene una estructura que es esponjosa. La relación peso-volumen del tejido cambia. En vez de ser 1 a 1, ya es 1 a 3. Y además de eso, triplica o duplica o triplica en tamaño al ovario contralateral. La trompa o el oviducto o salpinge normalmente no se siente la palpación. Si la logramos palpar y sentir es porque hay un proceso inflamatorio que se conoce como salpingitis. ¿Cómo se llama la inflamación del ovario? Oforitis. ¿Y la inflamación del testículo? Ortitis. Okay. ¿Y la inflamación del útero? No uteritis, ¿verdad? Depende. ¿De qué? ¿De qué depende? De qué extracto o capa está inflamada, ¿correcto? Si es el endometrio, endometritis. Si es el miometrio, puede ser miometritis, pero normalmente es metritis. Si involucra la serosa, la muscular de la mucosa, pues obviamente ya es una metritis avanzada, ¿correcto? ¿Qué órgano nos falta? Reproductivo. Ovario, útero, salpinge, cuello. ¿Cómo se llama la inflamación del cuello? Cuellitis. ¿Será? ¿Cómo se llama? Cervicitis. Ok. Palpación del útero
en condiciones naturales, el útero en una hembra vacía va a estar ubicado en la cavidad pélvica. Es decir, que cuando ustedes empiezan a barrer para encontrar el cervix y el cervix está allí en el piso, más adelante ahí debe estar el útero. Obviamente en una gestación avanzada ya él no está en la cavidad pélvica, pero mientras la hembra vacía va a estar en la cavidad pélvica. Vamos ahora a ver los signos secundarios de gestación. Retracción del útero. ¿Qué es retracción del útero? La retracción del útero es que cuando tomo el cuello, lo primero que ustedes van a hacer, como les dije que es el órgano blanco para encontrar, ustedes van a hacer esto. Van a hacer retracción. ¿Qué es retracción? Tratar de levantar el útero. Si ustedes, el útero a través del cuello, si ustedes hacen esto y está pesado, ¿qué puede estar ocurriendo? Una gestación avanzada, una gestación avanzada o una patología, ¿verdad? ¿Qué patología? Una piómetra, normalmente la retracción es fácil. Otras patologías, hidrolantoide, hidroamnios, una maceración fetal, una momificación fetal o una adherencia. A lo mejor el útero está adherido, ¿correcto? Si la retracción es fácil, es decir, la retracción no es dificultosa, puedo pensar dos cosas. La hembra o está vacía o está en una gestación temprana. Entonces, segundo paso. Primer paso es relajación en la mano. Segundo paso, tomar el cuello. Tercer paso, hacer la retracción. Cuando hago la retracción, yo inmediatamente trato de arropar los dos cuernos, ¿verdad? Si el cuello está aquí, yo hago esto y trato de hacer esto, de meterme los dos cuernos en la mano. Si los cuernos están simétricos, la probabilidad de que esté vacía es muy grande, al menos que tenga una gestación menor de 30 días, ¿correcto? Si los cuernos están simétricos, entonces yo debo hacer esto, tratar de comparar si un cuerno está más adelante que el otro. Si hay simetría, entonces puedo decir la hembra está posiblemente vacía. Dificultar la retracción del útero puede ser en una gestación avanzada. Asimetría de los cuernos uterinos puede ser en una gestación temprana. Fluctuación. ¿Qué es fluctuación? Presencia de líquido dentro del cuerno que fluctúa. Cuando yo muevo ese cuerno o hago la palpación o la maniobra digital, siento que hay líquido que fluctúa. Balotaje corresponde simplemente a la presencia de una masa que cuando yo la golpeo, él sube nuevamente y ese es balotaje. Frémito de la arteria uterina. Cuando tomo la arteria uterina en una vaca gestante, después de los 3 meses, siento que hay un aumento en el calibre de la arteria uterina y hay un flujo que puedo sentir. En mi mano puedo palpar eso de manera evidente. Y obviamente palpación del cuerpo lúteo. Todos son secundarios porque ya lo discutimos en clase, están presentes en una gestación, pero también están presentes en ciertas patologías. Aquí, por ejemplo, hacer la retracción del útero lo puedo hacer por el cuello uterino, tomando el cervix, pero también lo puedo hacer tomando los cuernos uterinos a través del ligamento intercornual. Me voy al ligamento intercornual y trato de hacer la retracción. Particularmente prefiero la retracción a través del cuello. Fíjense acá, hay un tracto reproductivo, hay 2 ovarios, ovario derecho, ovario izquierdo. Signos secundarios de gestación, aquí podemos observar una asimetría del cuerno izquierdo. ¿Sí o no? ¿Se sentiría fluctuación, profe, en ese cuerno al estar lleno? Posiblemente está un poquito dilatado. Pero este cuerno está asimétrico. Si yo encuentro una asimetría de cuerno uterino, ¿puedo decir que la hembra está gestante? No, ¿verdad? Porque ¿dónde puede haber una asimetría de cuerno uterino también? ¿Cómo cuál? Ahí sí la creo. Una piómetra, una involución uterina, a lo mejor parió y el cuerno gestante era el cuerno izquierdo, ese cuerno va a quedar más grande que el cuerno derecho. Está simétrico también. Pero en el caso de la gestación, a partir de los 30 días, 35 días, 32 días, puedo denotar una asimetría del cuerno que está gestante.
especialmente en las novillas o en las uvillas, porque como es un animal nulíparo, el cuerno, el tracto reproductivo es pequeño, entonces la asimetría se denota fácilmente, mientras que en una vaca de múltiples partos es difícil poderla denotar a esta edad de gestación. Bueno, ya está una gestación de 45 días, cuerno derecho, está asimétrico, aquí es más evidente, fíjense el cuerno derecho, completamente asimétrico. En la otra imagen, cuerno izquierdo, una ligera asimetría, y fíjense que aquí este ovario tiene folículos pequeños, pero este ovario tiene un cuerpo lúteo. Balotaje es el rebote del feto dentro del útero, también es un signo secundario de gestación. Así que cuando ustedes hacen así, él vuelve a subir. El saco uterino vuelve a subir con el feto. Es un signo secundario de gestación porque, como les decía, en una patología, por ejemplo, una momificación fetal que está presente, también hay balotaje. El frémito de la arteria uterina media se palpa a partir del tercer mes de gestación. Se encuentra en el ligamento ancho y es movible, y como les digo, es fácil de detectar. Se detecta, como les estoy diciendo, como si estuviesen tomando en sus manos una manguera que está prendida o está pasando agua, un flujo a mucha presión. El cuerpo lúteo también es un signo secundario de gestación y se encuentra en el 99,9% de los casos ipsilateral al cuerno gestante. Nos puede ayudar a identificar cuál es el cuerno gestante. Sin embargo, como regla dorada de la palpación, nunca se debe palpar un cuerpo lúteo o un ovario cuando la hembra está gestante. Es decir, si yo hago retracción, trato de tomar los dos cuernos en la mano, veo que el cuerno izquierdo está simétrico, comienzo a denotar, hay fluctuación, hago deslizamiento de membrana preñada, mi mano tiene que ir para afuera. O simplemente trato de ubicar la vesícula para dar la edad de gestación. Tiene deslizamiento de membrana, está preñada, no puedo sacar la mano, ahora me falta dar la edad de gestación y eso solamente lo puedo hacer midiendo la vesícula amniótica. Mide 2 centímetros, determino la edad de gestación, listo, terminó mi examen. No tengo que ir ni al ovario izquierdo ni al ovario derecho. Ya no debo hacer absolutamente nada. Entonces, nunca se debe palpar un cuerpo lúteo cuando la hembra está gestante, principalmente cuando la gestación es temprana. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo secreta progesterona y si se rompe, no se secreta progesterona y se pierde la gestación. Es correcto. Si yo hago presión, puedo inducir una luteólisis y además de eso, la manipulación del ovario estimula y del útero también la secreción de prostaglandina fetal. Entonces, la manipulación excesiva en un examen de gestación también puede producir la pérdida de la gestación. Signo primario, ya ustedes lo dijeron, deslizamiento de membrana, coriolantoidea, vesícula amniótica, feto, placentomas. Esto es básicamente la membrana placentaria dentro de la cavidad uterina y bueno, cuando hacemos el pellizcamiento del útero, encontramos dentro esa membrana. Ustedes me dirán, profe, ¿sí se siente? Sí, con experiencia la logran sentir. Cuando estamos comenzando, primero que nuestro sistema, vamos a decir, motor de las neuronas acá comienzan a familiarizarse con una cantidad de información que ustedes no están familiarizados. Pero tienen también la mucosa del recto, luego tienen el guante ustedes primero, tienen la mucosa del recto, luego tienen el útero y dentro del útero es que van a sentir eso. Eso no se logra en la primera palpación. O sea, hay que alcanzar las 7 capas que tienen por encima de la mano. Sí. Ya cuando tienes experiencia lo logras palpar Profe, se siente con mucha... como un globo con un poquito de agua, o sea, la textura de la membrana. Tú sientes el agua dentro de la fluctuación, pero tú lo que sientes es que dentro del útero hay otra membrana secundaria. Es como si agarraras, te pusieras una doble camisa, ¿verdad? Tela bajo tela. ¿Cómo? Tela bajo tela. Tela bajo tela. Si te pones una doble camisa y sientes que está la primera tela que correspondería al útero y dentro de esa vas a sentir otra camisa. Esto es pregunta de examen fijo. Siempre. Signo primario de gestación, ¿cómo calcular la edad de gestación?
En el caso de la vesícula amniótica, desde 35 días ya ella mide 7.5 milímetros de diámetro. Estaríamos hablando de vamos a decirlo así, una regla mnemotécnica que aplicamos. Un dedo, obviamente mi dedo tiene una medida, el tuyo otro y así sucesivamente. Una regla mnemotécnica. Un dedo, 42 días, ¿correcto? Y luego le suman 6. 2 dedos, 48. 3 dedos, 52. 4 dedos, 58. Eso es en días. 42, 48, 52, 58. 42, 48, 52, 58. Para que no se les olvide nunca. Deciré, ¿lo agarraste? 1, 42, 2, 48, 3, 52, 4, 58. Correcto. Y ahora, ¿cuánto mide? 15 milímetros, le van sumando 20 a cada uno. 15, 35, 55, 75 milímetros. Así no se les olvida nunca. Cuando les venga esta pregunta en el examen, ustedes van a decir 1, 2, 3, 4. Aquí sería, esto es, vamos a decir, diría centímetros, ¿verdad? O diría dedo, ¿no? Y aquí sería días. 42, 48, 52, 58. Y luego, 59, profe. 42, 48, 52, 58. Y aquí sería la medida, ¿verdad? Centímetros o milímetros. 1.5, le suman 20. 20, 3.5, le suman 20. 5.5 y 7.5. Le suman 20, 7.5. No, mejor es milímetros, más fácil. O lo mismo que sería 15, 35, 55, 75 en milímetros. Pues. Ok. Ahora bien, ¿es siempre así? No. Hay embriones, fetos o embriones que se desarrollan más rápido y fetos que se desarrollan más rápido que otros. Depende de la condición de la gestación, depende si hay un tratamiento hormonal, depende si hay una infección allí, si hay lectospira, depende de muchas cosas. En líneas generales. Ok. ¿Cuál es el límite entre el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal? ¿Hasta cuándo es embrión? ¿Hasta cuándo es feto? ¿Cuántas semanas? De 6 semanas es embrión. En humano. Ok. Que sería mes y medio. 6 semanas, 42 días. Ajá. Y ahí es feto. El embrión sería de 6 semanas. Ok, en bovinos es igual. No sabía que en humanos era 42 días. Entonces, en bovinos, 42 días es el límite entre embrión y feto. Y eso depende de la organogénesis. Sí, hasta 42 días decimos tenemos un embrión. Después de 42, 45 días ya hablamos de feto. Ok. Signos primarios de gestación, vesícula amniótica. Es importante palpar esa vesícula. Esto que está aquí. Como les decía, el deslizamiento de membrana me dice que está preñada, pero no me da la edad. Y recuerden que les dije que nombre y apellido en la hembra preñada, apellido, tantos días. Entonces esto lo tratamos de manipular y de medir. No medimos el feto, medimos la vesícula. La vesícula, pero delicadamente, ¿no? El saco, delicadamente. Entonces, colocando los 4 dedos dorsalmente y el pulgar ventralmente a lo largo de la curvatura mayor. A veces está acá, nosotros lo llevamos para acá donde lo podamos detener y fijar y palpar. Es decir, es como si ustedes encontraran dentro del útero la vesícula, entonces así la medimos. Por lo tanto, ustedes se tienen que medir sus dedos y tienen que tener una referencia mental de cuánto mide esta forma que ustedes hagan. Si es pequeñita, si es más grande, cada uno tiene que hacer su propia regla. Entonces la medimos y eso nos da la edad de gestación.
En el caso de un feto, también es un signo primario de gestación y esto es un fetito de 60 días. Lamentablemente la imagen no se ve bien, pero aparentemente es un feto hembra. No veo el tubérculo genital aquí, por lo tanto es posible que esté acá. En la medida que avanza el tamaño del feto, pues para calcular la edad de gestación nosotros utilizamos esta regla mnemotécnica. Si es el tamaño de un ratón, 2 meses. Si es una rata, 3 meses. Aunque hay unas ratas que son bien grandes. Si es un gato pequeño, 4 meses. Si es un gato grande, 5 meses. Y si es un perro beagle, 6 meses. Esto lo hacemos en ginecología para que los que se van por pequeños se enamoren de la parte de reproducción de grandes animales. Ratón 2 meses, rata 3 meses, gato pequeño 4 meses, gato grande 5 meses y un perro beagle 6 meses. Aquí tienen ratón, rata, gato pequeño, gato grande y perro beagle. No llegamos a perro Doberman, hasta perro beagle. Y obviamente también en el caso del feto podemos medir cuánto mide la cabeza desde hasta la punta de la nariz, hasta la frente. Entonces si mide 15 milímetros son 70 días, si mide 35, 80, 55, 90, 90, 100 días y 105, 120 días. Es decir que tomamos la cabeza, así como tomamos el ovario, nos lo metemos en la mano y entonces tratamos de medir. Con eso calculamos la edad de la gestación. Los placentomas, recordemos que es la unión de la carúncula materna con el cordillero fetal, lo podemos medir también. ¿A partir de cuándo lo medimos? A partir de los 90 días. Y cuando lo medimos, tenemos que tratar de ubicar los placentomas que están cerca del cuerpo del útero. Porque aquí también va a haber placentomas, pero estos acá son más grandes. Porque en la medida que la gestación va avanzando y la placenta va invadiendo el tejido, los placentomas se forman primero acá y luego pues obviamente van avanzando y se van desarrollando acá. Entonces, los que estén en el cuerpo del útero son los que utilizamos como referencia para calcular la edad de la gestación. Y utilizamos esta regla. Si mide 1 centímetro, estos placentomas que están acá, le sumamos 2. Por lo tanto, la gestación son 3 meses. Si mide 2 centímetros, le sumamos 2, la gestación son 4 meses. Y así sucesivamente. Ahora bien, yo también debo combinar esto con otros aspectos que me indican la edad de la gestación. No es único medir los placentomas, es ver la posición del feto. Es combinar con lo que vimos anteriormente, el tamaño del feto, porque si un placentoma mide 1 centímetro, que serían 90 días, pero el tamaño del feto es como un perro beagle, no pueden ser 1 más 2, 3 meses de gestación. Entonces debo combinar esto también con el tamaño de los placentomas y obviamente la ubicación del feto. A partir de los 3 meses el feto baja subpélvico y comienza su descenso. Llega hasta el 7º mes al piso de la cavidad abdominal y a partir del 7º mes comienza a subir hasta colocarse en el canal de parto. Es subpélvico nuevamente a los 8 meses, 7 meses y medio, 8 meses. Por lo tanto, un feto subpélvico no quiere decir que es 100 días de gestación, depende del tamaño del feto, porque si está subiendo y ya es un becerro que me chupa los dedos, no puedo decir que tiene 3 meses de gestación o 4 meses, ¿correcto? Es importante, chicos, que se midan ustedes la mano. Mi mano es diferente a la de ustedes y no existe una regla exclusiva para cada uno. Entonces, próxima tarea, es decir, cortarse las uñas, medirse la mano. Okay. No es tan corta. Más corto. No. Y yo me llevo siempre en mis prácticas un corta uña. Hasta la cutícula. ¿Cómo? Con una regla. Así. Con una regla. Exacto. Te mides de acá a acá, te mides con cómo sería si haces esto, porque obviamente cuando vas a tomar la vesícula, tú vas a hacer así.
Entonces, ¿cuánto te mide completo cuando lo tienes más o menos en esta posición? De acá a acá, ¿cuánto te mide la mitad? Y así vas haciendo tu regla, tu estimación. Y existe esto, unas reglas, fíjense que aquí están, ¿no? Las medidas de la frente a la nariz en milímetros con los días de gestación, la vesícula amniótica. Acá también tenemos los criterios, por ejemplo, de los diferentes signos secundarios de gestación, fluctuación después de los 30 días, deslizamiento de la membrana o pellizcamiento de la membrana coriolantoidea, 30-35, la vesícula amniótica, 35 a 60 días, la presencia de feto más de 65 días y los placentomas a partir de los 90 días. El tamaño del feto, 2 meses, un ratón y así sucesivamente, lo mismo que acabamos de ver. Posición fetal comienza a descender a partir del tercer mes, completamente abdominal entre 5 y 6 meses, 7 meses llega abajo, así que una gestación de 7 meses difícilmente ustedes pueden palpar el feto, porque él está como en reposo allí, permanece 10, 15 días y luego comienza a subir. Eso es a los 7 meses. En mi experiencia 7 meses, 6 meses a veces yo encuentro feto. Esto está del libro de Arthur de ginecología, pues posiblemente sea referencia de Estados Unidos. Y de todas maneras, acá en biología 2 más 2 no es 4. Siempre hay sus variaciones. Al mes 4 de gestación, fíjense que está a 120 días, completamente subpélvico. Al mes 5 sentimos balotaje y obviamente el feto ya es más grande. Mes 6 ya cuesta encontrar el feto, pero nos guiamos por los placentomas. Si tiene 6 meses, ¿cuánto deberían de medir los placentomas en la base del cuello? Tiene 6 meses. 4, ¿verdad? 4 centímetros. 7 meses, 8 meses, perdón. Y esto sería 8 meses. 7 meses es casi difícil encontrar el feto allí. 8 meses él está acá. ¿En qué posición fetal viene ese feto para el canal de parto? Es una posición cefálica, dorso ventral, con miembros. En el canal de parto, no, ¿verdad? Son miembros que están todavía entre el pecho y la pared pélvica y abdominal. Normalmente, cuando él se aproxima al parto, él debe proyectar sus 2 miembros hacia el canal de parto. Es una posición normal. Es cefálica, es dorso ventral con miembros expuestos dentro del canal de parto. Esto es causa de distosia. Las patas cuando está a punto del parto están delante de la cabeza o antes. Delante de la cabeza. Él está así. Profe, la posición de la cabeza puede variar, porque me pasó una vez uno que asistí con alguien que hicimos el parto, la cabeza la tenía hacia atrás. Atrás. Es Y una era- causa de distosia. Era primeriza la vaca pequeña y la habíamos puesto un motor muy grande. Y lograron sacar el feto vivo y la vaca se salvó. No, el feto más por la vaca se salvó. Ok. Cuando lo sacamos tenía el tamaño de uno como de 3 semanas ya nacido. Wow. 60 kilos por ahí. Grandísimo. Era de embriones, ¿no? No, la montó sobre la vaca, o sea, lo tenía suelto. Y ella estaba pequeña. La vaca era pequeña. Sí, suele ocurrir. El cuello puede estar a la izquierda, puede estar hacia la derecha, puede estar hacia abajo, puede venir en posición posterior, es decir, que ya lo veremos en maternología o en la clase de parto. Diagnóstico diferencial del diagnóstico de gestación. Fallas en la retracción y encontrar signos positivos, por ejemplo, asimetría, fluctuación, frémito. Todos estos son diagnósticos diferenciales de un mal diagnóstico. La incompetencia se resuelve con la práctica y la experiencia. La presencia de adhesiones también nos dificulta llegar a un diagnóstico preciso. Patologías como ustedes han mencionado, piometrametritis, momificación, maceración, linfosarcoma, tumor de las células de la granulosa, etc. Una cantidad de afecciones y patologías que vamos a ir viendo en el transcurso de la cátedra. Esto es simplemente para mostrarles, ¿verdad?, el porcentaje de mortalidad embrionaria o fetal en vacas y novillas, lecheras palpadas y no palpadas.
La diferencia está establecida en columnas, ¿no? Dentro de cada columna, en filas con letras diferentes, difiere. Por ejemplo, el porcentaje de muerte en vacas palpadas y no palpadas, no hubo diferencia significativa. Y cuando se comparó novillas y vacas, las vacas tuvieron un mayor porcentaje de muerte embrionaria con respecto a las novillas cuando fueron palpadas. Cuando no fueron palpadas, no hubo un efecto significativo. Por lo tanto, la palpación puede producir muerte embrionaria, sobre todo cuando no se realiza de manera precisa y de manera sutil. En cuanto a al número de embriones o en el caso de fetos, en las palpadas no hubo diferencia significativa y en las no palpadas la presencia de gemelos fue causa de muerte embrionaria con respecto a las que tuvieron gestaciones juntas. Simplemente para que tengan en cuenta que sí es posible producir mortalidad embrionaria o fetal con la palpación rectal. Fíjense, esta es una vaca sacrificada después de una palpación rectal donde hay un edema. Es normal que haya un edema, pero ya esto es un trauma rectal y aquí hubo un desgarro rectal. Entonces yo quiero que ustedes no lleguen ni siquiera a esto cuando estemos haciendo las prácticas. Un edema va a ocurrir, pero no debería de ocurrir un trauma de ¿Qué este. tantas fuerzas se tendría que aplicar para generar el desgarro? No tanto la fuerza, sino el tiempo y además lo que yo les comentaba, la lucha que ustedes inician con la vaca. La vaca contrayendo y ustedes Y uno bregando. bregando y arañando allí. Por eso es importante la suma. Porque esto puede ocurrir. Y si ocurre esto, puede ocurrir esto. Un trauma de la vesícula amniótica, producto de manipulación excesiva y de palpación. Y obviamente eso produce una muerte embrionaria. Resumiendo, ¿cuál es el flujograma de la revisión ginecológica? Primero, introducir la mano en el recto. Lograr en el primer paso relajación, que yo pueda abrir mi mano. Luego, cervix. Perdón. Retracción. Si la retracción es fácil, ¿qué me indica eso? Que es una preñez temprana o que está vacía, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir allí. La retracción es negativa, está vacía. Si está vacía, ¿qué debo hacer? Descartar patología. Explorar el cuerno uterino, el ovario izquierdo, luego otra vez bifurcación, cuerno derecho, ovario derecho. Me regreso al ligamento o me voy al ligamento intercornual, cuerno izquierdo, ovario izquierdo. Luego me regreso al ligamento intercornual, ovario, cuerno derecho, ovario derecho. Y allí terminó mi examen. Fíjense que en un animal vacío debo seguir de manera sistemática ¿cuántos pasos? 9. Si está también es negativa la retracción, puede haber una gestación temprana. Me voy ligamento intercornual, cuerno izquierdo, si depende de donde haya la simetría. Si la simetría es del cuerno izquierdo, me voy al cuerno izquierdo. ¿Qué voy a ubicar allí? Deslizamiento de membrana y presencia de vesícula. La mido, determino la edad de la gestación, digo que está preñada, fuera mi examen. Ya no debo evaluar ovario izquierdo, ovario derecho. ¿Cuánto fue mi examen? 5 pasos. Bien sea del cuerno izquierdo o del cuerno derecho. Si la retracción es positiva, ¿verdad? Porque cuesta retraer, hay una gestación avanzada. ¿Qué debo buscar allí? Presencia de feto, rápido. Imagínense que yo hago esto, retracción, trato de arropar los dos cuernos. Uy, esto sí está grande, el cuerno derecho está demasiado asimétrico. ¿Qué hago? Balotaje. Empiezo a buscar el feto. Ah, aquí está el feto, está preñado. Me regreso a la base del cuello, mido los placentomas, ya tuve la ubicación, 2 centímetros, tiene 120 días de gestación. Fuera mano, no hay más nada que hacer. Y si está vacía, pues descartar patologías. Hidroamnios, hidroanatoides, una bioma. Terminando, ultrasonografía, lo vamos a ver. Esto va a ir un tema específico de ultrasonografía, pero nos permite monitorear de manera exacta y objetiva los órganos reproductivos
y también podemos tener un acceso visual rápido, no invasivo y no destructivo de los ovarios. Así que es una herramienta más benévola que la palpación rectal. Sin embargo, ya lo veremos en su clase, también puede, en su clase respectiva puede producir muerte embrionaria. La ultrasonografía me permite diagnosticar la gestación cuando la hembra tiene 26-28 días de gestante, 100% efectiva, y podemos estimar la edad del feto, y lo más importante, cuando la comparamos con la palpación, es que puedo determinar la viabilidad del conceptus. Evaluar apariencia de líquido, anecoico, completamente ausente de detritus celulares, el embrión está allí, puedo ver el latido cardíaco y determinar la viabilidad. El sexo también lo puedo determinar mucho más adelante. Bueno, hoy en día existen otras herramientas como el test de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de la vagina varía de acuerdo al estado del animal, si está en estro, si está gestante. En este estudio se encontró que en vacas gestantes fue de 208, mientras que en vacas no gestantes fue de 214. Y simplemente mide la conductividad eléctrica. Cuando el animal está en estro, está bajo influencia de los estrógenos, hay una mayor irrigación, varía la resistencia o la conductividad eléctrica. A mayor conductividad eléctrica, menor resistencia. Entonces, cuando la hembra está preñada, la resistencia es menor comparada con las hembras no preñadas. Ustedes lo mencionaron, otras pruebas de laboratorio y sustancias, la progesterona, por ejemplo, el sulfato de estrona y otras proteínas asociadas a la preñez como las PAX o glicoproteínas asociadas a la preñez. Son sustancias que puedo determinar para el diagnóstico de gestación. Y existen otras pruebas como las pruebas químicas de hidróxido de sodio, de cloruro de bario y de sulfato de cobre. Son pruebas que, aunque existen, son un poco precisas. Entonces, preferiblemente nos quedamos con la palpación o con la ecografía, o en el peor de los casos, si tenemos un laboratorio cerca, con la determinación de progesterona y con la determinación de las PAX y otras sustancias o glicoproteínas de gestación como el factor de embarazo temprano. Por ejemplo, les cuento que en Alemania utilizan, toman sangre, envían eso al laboratorio, sin vacas. El veterinario no va a hacer palpación. Ya con el examen de las glicoproteínas asociadas a la gestación es suficiente, y el veterinario va cuando hay una condición anormal, cuando la fecha de parto estimada no ocurrió o cuando hay una patología. La progesterona, la concentración se mide básicamente después del día 24, porque si la hembra, su ciclo estrual es de 18 o de 21 a 24 días y está gestante, y la progesterona se mantiene, y está gestante pero no lo sé, pero la progesterona se mantiene alta, hay una alta probabilidad de que el cuerpo lúteo todavía esté viable, activo, produciendo progesterona. Se puede realizar en leche o plasma y debe conocerse exactamente la fecha del servicio para saber cuándo estoy haciendo el examen. Es 100% exacta para el diagnóstico de no gestación, es decir, que cuando la progesterona es baja, es muy sensible decir que la hembra está vacía. Pero cuando la progesterona es alta, no necesariamente la hembra está preñada, porque puede estar ciclando. Correcto, si yo saco progesterona a los 45 días en una vaca y está alta, ¿puedo decir que está preñada? No, porque a lo mejor yo la serví hace 45 días, pero después de eso hubo otro servicio que no se detectó y ella tiene un cuerpo lúteo activo que produce progesterona. Bueno, se lo voy a dejar para que investiguen. ¿En qué consisten las glicoproteínas asociadas a la preñez? Y aquí hay una medio chuletica, pero ustedes van a investigar sobre glicoproteínas asociadas a la gestación. Traten de buscar información actualizada. ¿En qué consisten estas glicoproteínas para el diagnóstico de gestación y la disponibilidad de kit? Y lo discutimos en la próxima clase. Para aquellos que ven equino, continuamos entonces la próxima clase con el diagnóstico de gestación
en la Y. ¿Preguntas, muchachos? Sí, yo paso la clase.